En primera fila, gracias. ¿Les parece si vamos arrancando? Primero queremos saludarlos a todos, gracias por venir, por tomarse este tiempito, y agradecerles a la biblioteca la convocatoria que nos hicieron en la asociación. Nosotros somos Florencia y Franco, pertenecemos a la Asociación Civil Bahía contra la Trata. De nuestra asociación, un poco el motor, o lo que nos motiva a actuar, es creer, digamos, que hay cambios culturales que tenemos que dar, empezando por pensar nuestra cultura, ¿no? Darle venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. A ver si ese lugar al que vamos es donde queremos ir, o es momento de dar una vuelta de tiempo.
Por eso, digamos, la idea de esta charla es poder hablar de un lenguaje llano, no poder entrar en tecnicismos jurídicos o legales, porque como decimos, esto es un problema que no se circunscribe especialmente en la ley. Pero si cuando hablamos de trata de personas, ¿de qué hablamos? Hablamos de tratar personas. En el diccionario, tratar es manejar y usar materialmente una cosa, y esa cosa es la persona. ¿Para qué? Bueno, con fines de explotación sexual, con fines de explotación laboral, para la extracción ilícita de órganos, y también para reducir a la servidumbre. ¿Esto por qué se hace? Se hace porque genera ganancias, porque alguien gana con esto. Por eso cuando se habla de trata, hablamos en verdad del comercio de personas. En Argentina solamente se han reportado casos de trata con fines de explotación sexual y trata con fines de explotación laboral. En las más de 100 sentencias condenatorias que hay por este delito, el 85% está representado por la trata con fines de explotación sexual y solo el 15% la trata con fines de explotación laboral. El delito de trata de personas es un delito medianamente nuevo en nuestra legislación, no tiene siquiera 10 años, empezó en el año 2008, después les voy a contar un poco qué pasó en el 2008 que motivara que estas conductas que ya estaban, de repente el legislador dijera, bueno, a estas conductas le va a corresponder una pena. Lo cierto es que, como les digo, esta conducta estuvo presente de siempre, podemos remontarnos al tiempo de la colonia, ¿no? Donde especialmente las mujeres africanas, las mujeres indígenas, aborígenes, eran desarraigadas de su lugar de origen y eran vendidas para servidumbre, para mano de obra barata o inclusive para libre disposición de su patrón, libre disposición sexual, ¿no? Para la reproducción sexual o para cumplir los deseos vividos de su patrón. En este momento podríamos hablar de una lógica de vencedores y vencidos, ¿no? Estaban los españoles que conquistaban nuestro territorio, los vencedores, y nosotros dejábamos ese territorio, los vencidos. Cuando los españoles conquistaban el territorio, tomaban todos sus tesoros, ¿no? El botín de guerra. Y también tomaban las mujeres, el botín de mujeres. Las mujeres, las más hermosas, las más predispuestas, quedaban para el capitán, y el resto de las mujeres eran distribuidas entre los soldados. Pero claro, como estas mujeres pertenecían al grupo de los vencidos, nadie estaba preocupado por dignificarlas, ¿no? Yo traje a colación dos anécdotas de esta etapa. Una primera anécdota que queda registrada en los cronistas que acompañaban a Colón. Una primera anécdota que es el primer viaje de Colón a América, donde al momento de retirarse y volverse a Europa, dejan 38 soldados en nuestras tierras, ¿no? En la isla La Española, que queda donde queda actualmente Haití y República Dominicana. Y fueron completamente aniquilados por los indígenas. ¿Pero por qué? Porque abusaron constantemente de las mujeres, ¿no? O sea, violaban a las hijas delante de sus padres, violaban a las mujeres delante de sus maridos, y entonces los indígenas se rebelaron, y esto quedó en algunos de los cuadernos de los colonizadores. Y otra de las tristes anécdotas de esta etapa, que está, digamos, ya nos vamos al segundo viaje de Colón a América, que queda registrado por Miguel de Cunha, en uno de sus relatos, que dice, voy a leer textual porque es, además de lo que él dice, mientras estaba en la barca, hice cautiva a una hermosísima mujer caribe, que a su susodicho almirante me regaló. Y después que la hube llevó a mi camarote, y estando ella desnuda, según era su costumbre, sentí deseo de hablar con ella. Quise cumplir mi deseo, pero ella no lo consintió. Y me dio tal trato con sus uñas que hubiera preferido no haber empezado nunca. Pero al ver esto, y por apuntártelo todo hasta el final, tomé una cuerda y le di oyentes, después de los cuales echó grandes gritos, tales que no hubieran podido creer tus oídos. Finalmente llegamos a estar tan de acuerdo que puedo decirte que parecía haber sido criada en una escuela de putas. Entonces, cuando hablamos de la cultura, ¿cierto? O sea, de acá venimos. Y lamentablemente, esto no quedó circunscrito en este momento histórico, sino que continuó. Ya entramos en los siglos XIX y XX, entramos en una nueva etapa que se llama la trata de blancas. En el mundo, ¿qué pasaban? Dos hitos históricos, ¿no? Las dos guerras mundiales. La primera guerra mundial, que empezó en el 14, y la segunda en el 39. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas mujeres del este, intentando escapar de los horrores y el hambre que implicaba la guerra, se convertían en presas fáciles para los traficantes. Y en Argentina, ¿qué pasaba por esos entonces? Argentina se había vuelto un lugar
muy elegido por los inmigrantes. Recibíamos grandes oleadas de inmigrantes. En 1889 llega a nuestras costas por primera vez al puerto de Buenos Aires el vapor Western, dando inicio a lo que se conoció como la oleada de inmigración judía en Argentina. Aproximadamente por el año 1890 se inició en Argentina el comercio de esclavas blancas que eran traídas primordialmente de Hungría, de Polonia, de Rusia, para ser explotadas en Mendoza, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, en los más de 2.000 prostíbulos que existían en ese entonces, donde eran explotadas más de 3.000 mujeres. Pero ¿qué pasa? La comunidad judía de repente empieza a ver que gran porcentaje del comercio de la prostitución estaba en manos de judíos que yo llamaba los judíos impuros. Entonces, ¿qué hacen? Los excluyen de la comunidad judía. Pero ¿qué es lo que pasa? Los traficantes eran gente con plata. Entonces, para 1906, crean una asociación de socorros mutuos, Varsovia, crean su propia sinagoga y crean también su propio cementerio. La sede de la Varsovia estaba ubicada en el barrio de Avellaneda, que era conocido como Chicago de Argentina en ese entonces, estaba todo permitido. Estaba en manos del caudillo Barceló, que era un caudillo conservador, que también era unido a prostíbulos, ¿no? Dentro de este proceso evolutivo de la sociedad Varsovia, tropezaron con un inconveniente. Fue que en el seno de la junta directiva de la Varsovia, los mujeres comenzaron a dividirse. Por un lado, los de Rumania y los rusos, y por otro lado, los polacos. Los rumanos y rusos formaron una asociación que se llamaba FENASUR, muy inferior al número de la Varsovia, que siguió en manos de los polacos. Esto igualmente no afectó al cementerio que se iban explotando en común, ¿sí? Que se llama hoy comúnmente, se conoce como el cementerio de los impuros. Pero después la Varsovia, digamos ya separada de la FENASUR, sufrió otro nuevo tropiezo que tuvo que ver con la gestión del ministro de Polonia, porque consideraba que la utilización de la capital polaca para una actividad que no tenía nada de moral, afectaba la moral polaca. Y entonces empezó a generar gestiones y finalmente en agosto del año 1929, logró que por un decreto la provincia de Buenos Aires autorizara el cambio de nombre. Y ahí empezó a llamarse la asociación Sueminda, que como más no suena quizás a todo, que de English significa gran fuerza. ¿Cómo operaban estos tratantes? Bueno, viajaban a Europa del Este y se presentaban como judíos que habían logrado progresar en la nueva tierra y buscaban mujeres para casarse y también para mano de obra. Ni bien ingresaban a nuestro país, eran inmediatamente introducidas dentro de las redes de prostitución. Así fue que tropezaron con un nuevo inconveniente, no nada menor, que fue esta mujer. ¿Quién es esta mujer? Bueno, yo creo que es una heroína silenciada, como toda la problemática de la trata. Ella es Raquel Lieberman, una mujer polaca que ingresó a nuestro país para encontrarse con su marido, pero su marido fallece y es vendida por sus cuñados a un socio de la Sumitral, que es explotada por la Sumitral durante 10 años en sus prostíbulos. De hecho, fue vendida 2 veces, porque después de que la vendieron sus cuñados, también ella se casó sin saber que ese hombre era el socio de la Sumitral y la obligó a prostituirse también. Finalmente ella logra escaparse y denuncia esto ante la justicia. Se hizo una investigación por Juan Leopoldo Rodríguez Ocampo, un juez de instrucción que actúa también con un policía que es conocido, Julio Somarán, en aquella época, para desbaratar a la Sumitral. Lograron, después de una ardua investigación, el delito de trata de personas no estaba tipificado, entonces fue una investigación para asociación ilícita, lograron el procesamiento con la prisión preventiva de 108 socios de la Sumitral. No obstante, más de 300 lograron mantenerse prófugos con pedido de captura activa. ¿Pero qué pasó? Cuando se apela a este procesamiento, la Cámara de Apelaciones consideró que de las testimoniales no surgía que esta asociación de la Varsovia y de la Sumitral fuera utilizada más que como asociación, como sociedad, para fines impuros que podrían perjudicar la moral del Estado. Por eso anuló la resolución de primera instancia y liberó a todos los tratantes. Sobre esto escribe Julio Sogaray, que les recomiendo, que es un libro muy viejo, del año 36, que se llama Trilogía de la trata de personas, rufianes, policía, municipalidad. Él estudia, digamos, cómo está la distribución del territorio, cuáles son las maniobras que se utilizan para que esto esté de alguna manera invisibilizado y siempre garantizado por impunidad. Si uno leyera ese libro sin saber que fue escrito en la década del 30, tranquilamente
Bueno, esto siguió así. En el año 36 fue ratificada la ley de profilaxis, fue sancionada la ley de profilaxis en nuestro país, que convirtió a nuestro país en un país abolicionista, abolió la prostitución no libre. A estos cambios siguió en la década del 60 la Convención de Represión de la Trata de Personas y la Prostitución Ajena, y en el 2002 la ratificación del Protocolo de Palermo, que pone foco particularmente en la trata de mujeres y niños. Pero, en definitiva, fue la lucha de Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, la que logró dar a luz a la primera ley de trata de nuestro país, la ley 26364, que ya Fran les va a contar mejor, digamos, qué estaba pasando, que hizo necesario que se convirtiera esto en una conducta pública. Bien, un poco como nos fue explicando Florencia, lo que está de fondo y permanentemente invitamos que tengamos a la vista es la cuestión cultural, es decir, el fenómeno de la trata es un hecho cultural. Es decir, la trata es un delito, está en el Código Penal, sí, pero si no la miramos como un hecho cultural, vamos a estar mirando una parte muy chiquita de la película. ¿Por qué un hecho cultural? Porque venimos de esta historia que venimos contando, de cuál es el lugar que se le da a la mujer. Esa mujer antes de india, de negras, de blancas, y ese lugar que se le da a la mujer muchas veces se sigue reproduciendo y repitiendo, y si bien cambiando o mutando formas, vamos a seguir encontrando ese rol de persona explotada y esa invisibilización que ya refería Florencia. Y a partir de toda esta evolución y este avance cultural, quizás podemos encontrar como un avance cultural en su momento lo que fue esto en la década del 30 del siglo pasado, pero que por supuesto quedó a mitad de camino con esas absolutas en segunda instancia, ¿no? Ningún condenado por esa mega causa, por lo que era para las personas que en ese momento, como bien decía, porque no era trata de personas. Después la ley de profilaxis, ¿no? Pensemos también, volvamos a pensar en la ley de profilaxis, cuando también en 1936 se regula una ley, pero mucho de lo que estaba de fondo a quien se protegía seguía siendo al varón. Es decir, ¿cómo se llama la ley de profilaxis? Es decir, ¿qué se atendía? La cuestión de la salubridad, ¿no? Es decir, disuadir las probabilidades de una transmisión de enfermedades sexuales. Es decir, ahí en quién se está pensando. En la mujer, que no se la deja de cosificar y no se la piensa como otra forma que no sea un sujeto posible de tomarla como objeto para seguir explotándola sexualmente. No, justamente se piensa de esa manera y se pensaba en cómo que no se prolifere enfermedades venéreas, ¿no? Entonces, cómo se seguía mirando de esa manera. Cómo quizás más en el tiempo seguimos hoy encontrando cómo los municipios, como decía Poppy, ¿no? El rol muy importante del municipio, si bien ahora como vamos a abordar un poco las redes van creciendo y hay otros organismos del Estado que van teniendo un rol muy importante, pero como municipios hoy todavía, 2017, siguen otorgando libretas sanitarias. Una forma del municipio de blanquear la actividad o tener una suerte de intervención y de control, cuando eso no deja de ser más que esto del 1936, de tener una mirada de la mujer, es decir, no dándole derechos, no restituyéndole derechos y la opción de que libremente se defina, sino, bueno, estate ahí como objeto, ¿no? como fin de una cadena y de una forma de explotación sexual. La libertad sanitaria no viene a ser otra cosa que ese seguro o esa revalida en ese varón prostituyente que desde la cultura sigue poniendo a la mujer en esa rol. Entonces, tener esta mirada como hecho cultural de la trata, del lugar en que se pone la mujer, del permanente uso del privilegio del varón para tener en ese lugar, es como el foco que permanentemente tenemos que mirar a este hecho social en todo el devenir de su historia. Antes, hoy y a futuro sobre lo que queremos como sociedad también. Y más revisándolo, porque si decimos que es un hecho social, bueno, ¿qué implica que es un hecho social o que es un hecho cultural? ¿Cuáles serían estos posicionamientos que se lo ponen a la mujer en ese lugar, ¿no? Bien bajo. Bueno, en parte
la cultura la conforma la clase política, el poder judicial, los medios, sindicatos, en fin, todo este cuerpo social, pero que no son ajenos a la misma sociedad que todos integramos, es decir, salen de una sociedad. Después, por otro lado, el rol que le da el varón prostituyente, como hablábamos, ¿no? Desde sus privilegios, el aprovechamiento de tenerlo en ese lugar, en ese rol, que no salga de ahí, que no se queje, que no tenga voz, que sea de una cierta manera, que no denuncie, que no se lo cuestione ese varón prostituyente que hace eso, y eso permanente alimentado con prejuicios para que no se altere esa posición, y también con silencio. Es decir, acá el silencio, volvemos a lo social, el silencio de todos como sociedad contribuye a esa invisibilización, a ese no cuestionamiento de ese varón prostituyente que no solo quiere que esté esa mujer ahí, sino que no quiere ser cuestionado por eso que está haciendo y por ese privilegio que está haciendo. Un privilegio, como decía, social, ¿no? Que lo construimos entre todos y que lo habilitamos entre todos como sociedad. Y después el otro rol, ¿no? Que está en todo este combo de hecho cultural, es el explotador. El explotador que, como bien decía Poppy cuando traía esos primeros ejemplos de esa trata de negras o de mujer indígena, fue cambiando los roles, pero siempre esta mujer postergada de derechos y cosificada, no dándole la libertad de poder ser como persona. Y este explotador, que siempre se va a ir, como en los primeros casos del siglo XIX, se va a ir aprovechando y va a hacer lo que la sociedad le permite. Lo que tiene el explotador de fondo y la mujer como medio, como objeto, es la ganancia, es el lucro. Está en el caso de los primeros flotantes del siglo XX, como lo sigue estando hoy. Y pensemos esta fórmula que se aplica a cualquier delito mafioso. A mayor ingreso económico y a mayor condena, sentencias, mayor cantidad va a haber de ese delito. Pensémoslo en cualquiera. Si yo soy un productor de droga, me trae mucho rédito económico y hay una baja probabilidad de sentencia, va a haber muchos que se dediquen a ese tipo de delito. Si en el medio tienen que cosificar a personas, usar soldaditos, como en el término para droga, lo van a usar. Ellos, su único parámetro que tienen incorporado es baja probabilidad de sentencia y alta rentabilidad económica. Ahora, ¿esto de dónde viene? Como decíamos, de la sociedad. ¿Cómo hacemos para que suba la cantidad de sentencias? Con la cantidad de condena social, que no sean señores que no tengan prejuicio y tengan nada más echada la alfombra roja para lucrar. Entonces, pensar todo esto nos permite tener herramientas para que podamos evaluar más correctamente y no nos escogamos simplemente a un concepto, a un delito, porque no es solamente eso la trata. Y muestra de que no es solamente eso, y que como sociedad fuimos mirando un poco más aquello que estaba invisibilizado, si bien falta mucho, o como decía vos, el caso de Marita Verón, ¿no? Nos estaba pasando ya demasiado por el costado del tema de la trata de personas. Si bien la tarea de divulgación continúa hoy, es un concepto a difundir, y una cuestión a que nos siga llegando adentro, ¿no? Como sociedad, que nos siga sensibilizando. Fue un cambio la lucha de esa madre por Marita, que continuó. Pensemos que en el juicio, cuando ella no pudo asistir, su hijo la tenía que presionar porque seguía recibiendo amenazas contra su hija, contra la hija de Marita. Y pensemos si el tema no seguía pasando por el costado, acá nomás, ¿no? En el 2002, a Marita Verón la secuestran en abril del 2002 en Tucumán, la secuestran con lo que es lo denominado trata dura. No quiere decir que para una víctima hoy está hablando de la trata, pero es una denominación conceptual que implica el secuestro de la víctima. Fue secuestrada en Tucumán, y esta foto que les compartimos acá es del año 2004 en La Rioja. Y todos decimos, bueno, Marita Verón, conocida por todos en Argentina, su imagen, la fuerza de una madre que la hizo conocida para que se visibilice aquello que estaba invisibilizado. Estuvo en lo que se denomina el sistema de plazas argentino, estuvo por las distintas provincias, un país estuvo mirando por otro lado, estuvo en prostíbulos abiertos, donde iban varones, donde lo refugiaban varones, mujeres,
sí, estuvo pasando esto en el país, todos estos 2 años, y un país miraba para otro lado, porque el secuestro fue en el 2002. Ahí fue que en un prostíbulo le escribió este mensaje a la hija, Mica, te amo, ¿no? Y bueno, y como por parte de toda esta lucha, bueno, este allanamiento fracasó, hubo un pedido de exhorto de un juez de una provincia a otra, que fue observado, cuando siempre hay un error judicial en un envío de otra provincia se observa. Fíjense este tipo de demoras, ¿no? Cómo faltaba la perspectiva de género en la justicia, sigue faltando, pero lo quiero decir, enfocar parte de esta evaluación y esta mirada como un hecho social, una social que le importaba muy poco y que tuvo a Marita Belón haciendo 2 años, sigue hoy desaparecida, todavía la seguimos buscando, y una sociedad que realmente miraba para otro lado. Entonces, como parte de toda esta lucha, un país comienza a mirar un poco más y empieza a desarrollar algo de empatía por algo que le pasaba totalmente por el costado, y a partir de hechos, y a partir increíblemente de una novela, y de que lo empecemos a tener de una forma más próximo, la política lo empezó a mirar. Y volvemos a esta primera parte, ¿no? Que hablábamos de qué integra, de qué nos integramos como sociedad. Bueno, la clase política también es parte de la sociedad. Y la clase política ciertamente va a responder más o menos cuando ve una sociedad más o menos comprometida. Es decir, si una sociedad se compromete por un tema, la clase política va a tener un mayor interés, va a encontrar un mayor capital simbólico y un mayor rédito político, lo que sea, pero le va a dar un mayor lugar a ese tema. Le va a dar mayor presupuesto, le va a dar entrada a sus legislaturas, a leyes que son necesarias para seguir avanzando. Y si bien podemos cuestionar, pero puede haber un rédito político, ¿no? Bueno, pero hay algunos avances para los cuales son necesarios, ¿no? Y también puede quedarse a la inversa, o esto se retroalimenta y existe una suerte de feedback. Es decir, de la sociedad civil salió cierta presión para que salga la ley de trata en el 2008. Y luego la ley de trata significó instalar un tema, la clase política empujada por la sociedad civil, que hace que la sociedad civil después empiece a ver más el tema. Entonces, es un permanente feedback. La sociedad civil se alimenta y quizás el Poder Judicial se sienta más vigilado y que tiene que reaccionar. Pero también si hay sentencias ejemplares, eso también la sociedad lo comienza a mirar, que es permeable a todos esos cambios. Entonces, permanentemente nos vamos alimentando, de lo bueno como de lo malo. Por supuesto, si como sociedad nos va interesando cada vez menos, nosotros nos hubiéramos quedado acá, en esta realidad. Mujeres siendo trasladadas de un lugar al otro punto del país y mirando para el otro lado totalmente, como en parte todavía sigue pasando. Pero que como sociedad vayamos avanzando, definitivamente se va impactando en los distintos sectores de la sociedad que tienen responsabilidades institucionales sobre esto. ¿Qué me refiero con esto? Jueces que dictan sentencias, congresos que tienen que establecer leyes y clase política que define el presupuesto, ¿no? Porque si analizamos y vamos avanzando en esta evolución, tenemos una ley divina, ¿no? Es muy linda la ley, si bien siempre se pueden establecer cambios, se establecen derechos, si vamos al artículo 4, todos los derechos que se le da a la víctima, vemos todo un abanico de derechos, pero eso, ¿cómo llegan a la práctica? ¿Cómo se concretan? Por supuesto que hace falta presupuestos, que hace falta políticas concretas, y en ese sentido, con una sociedad que sigue mirando para otro lado, que todavía no se compromete, o no se hace carne en el tema, no compatibiliza, como parte de todo este hecho social y cultural, la política todavía no va a seguir respondiendo y vamos a seguir quedando atrasados, y en parte por esto es por todos los desafíos que nos quedan. Pero bueno, volviendo como en parte de esta ley, comienzan a avanzar algunos desafíos, y acá con este mapa lo que le queremos compartir es que tengamos una mirada de algunos avances y también la importancia del control del territorio. Acá, bueno, tenemos la calle Soler, histórica en Bahía, como lugar de prostíbulos y de privados. Pensemos que hace poco, esta semana, la semana pasada, Soler 350, arriba de una serigrafía, denominado privado. Acá estuvo Valentine, Diablo, como una pensión que funcionaba a la vuelta, todo integrado. Es decir, y
una ciudad con mucha presencia de trata de personas. Y esto quiero utilizarlo como pie, como lo que fue del debate, de algo que tuvo mucha importancia para la ciudad, que fue la ordenanza que limitó la posibilidad de que los municipios habilitaran estos tipos de lugares. Y cuando pensamos en esto, pensemos que el Consejo Deliberante de la ciudad votaba por unanimidad en este tipo de lugares. Y forma parte, ¿no?, de esta justamente mirar como hecho cultural, de que los concejales ni lo miraban y lo veían, bueno, esto pasó siempre, va a seguir pasando, con prejuicio o repetirse frases de esa naturaleza, se justificaban la posibilidad de habilitar lugares donde, si se tiene que drogar a alguien para que haga, o sea, para que una mujer se prostituya, se lo hace, si lo tiene que golpear, se lo hace, es decir, todo para que se ajuste a ese patrón de lo que este rol, este explotador, se ajuste a esa realidad económica de lo que el explotador propone, se ajusta a lo que el varón prostituyente busca, y se ajusta a lo que el Estado, muchas veces cómplice, también permitía y participaba de las ganancias. Entonces, el Consejo era parte, votando eso por unanimidad, no advirtiendo ni viendo mucho de todo eso lo que pasaba. Y a partir de ahí, un debate que tenemos, algo que tenemos que tener presente como concepto es el control del territorio, ¿no? Acá, todos estos lugares que existían, ¿no? Si un Estado, supongamos que habilita este lugar acá en la biblioteca para la explotación sexual bajo la fachada de lo que sea cabaret o lo que fuese. En este lugar, el Estado mismo habilita para realizar este tipo de práctica mafiosa, este delito, este flagelo. Lógicamente que esa persona va a ser el explotador, va a hacer todo lo que el Estado le permita hacer y mucho más. Es decir, si en este lugar puede explotar mujeres sexualmente como si nada fuera, como si no viviéramos que esto implica una forma de esclavitud y conculcar todos esos derechos, esa persona, ese explotador, lógicamente lo va a usar para una multiplicidad de delitos. Va a aprovechar para la venta de drogas, para reclutar nuevas mujeres, para comenzar todo esto que se denomina todo el proceso de la blanda. Es decir, si como Estado, si como sociedad, que es la presión del Estado, no controlamos un lugar, no tenemos el imperio como fuerza, como Estado, para imponer la fuerza de la ley y del derecho, en ese lugar es un campo libre para conculcar todo tipo de dignidades y de derechos. Es decir, cuando no controlábamos en Bailan, en Diablo, en todos esos lugares, se permitían la mayor tipo de violaciones de derechos, y como estaba mi sociedad no nos importaba, ¿no? Dejábamos que funcione todo este sistema. El Estado que participaba con la coima, más que nada la policía bonaerense, del explotador que se llevaba sus ganancias, y del prostituyente que no era cuestionado socialmente. Todo redondo para ese sector de la cultura, que es lo que tenemos que comenzar a transformar. Entonces, parte de ese avance es el que puede comenzar a transformar las cosas, y en parte las transformó y implicó una evolución positiva. Entonces, cuando se produjo esta sinergia de investigaciones del Poder Judicial, tanto federal como provincial, la participación de la Policía Federal, que lógicamente, si acá, por ejemplo, un lugar, Diablo, pagaba una coima a la bonaerense, ¿no? Para funcionar, y luego la justicia lo investigaba con la Policía Federal. El explotador ya no le podía, ya no tenía la garantía de la policía que le venía a cobrar la coima. Entonces, eso se comenzó a desarmar, por un lado. Luego el municipio ya no habilitaba, ya no le daba un amparo legal a su funcionamiento mafioso. Algo que ya empieza a dejar de funcionar. Entonces se lo empieza a atacar económicamente. Y eso es fundamental, que todas estas organizaciones mafiosas tengan cada vez menos poder económico. Menos poder económico es menos poder de coima, menos poder de presencia social, involucrarse, de lavar plata por otros lados, de poner plata en los clubes y luego tener una fuerte presencia social. Esto que vemos con la droga en muchos lugares del país, de blanquear plata en los clubes para luego tener un posicionamiento social que nos permita seguir cometiendo ese delito, que es el que nos da los recursos. Bueno, comenzar a perseguirlo y asfixiar económicamente es un paso estratégico, y en este sentido fundamental esta sinergia de justicia que investiga,
de municipios que no habilitan y de una mayor sensibilidad que va advirtiendo esto como un hecho cultural. Y parte pensaba, ¿no? Como esto de fijémonos en un hecho cultural, pensaba, bueno, hace poco tuvimos la venida de Anita Quinay, y pensaba también, ¿no? En parte todo esto lo que contaba Poppy, ¿no? Y muchos de los debates actuales que a veces se dan, como no, es esto, bueno, es el reglamento, ¿no? La explotación sexual, ¿no? Estamos hablando de algunos sectores que impulsan la reglamentación de lo que ellos denominan el trabajo sexual, y en este marco pensando el debate, ¿no? Bueno, esto es una forma de esclavitud, como parte de esta campaña que hacemos de la remera, ¿no? Esclavitud se trata de esclavitud. Pensaba en la evolución de normas, ¿no? Como desde las normas frenar cualquier tipo de reglamentación. En 1813 se frenó en parte la esclavitud por la libertad de vientres, es decir, Pupi era esclava, tenía un hijo, una hija, bueno, eso que la persona esa que daba a luz ya no iba a ser esclava. Eso como un avance de la reglamentación, ir aboliendo, ir permitiendo. Y pensaba, ¿no? como un giro temporal, como a veces no nos sigue importando, que eso sigue pasando, cuando Alika nos contaba que ella era una tercera generación de mujeres explotadas. Ella fue su abuela, su mamá, ella explotada sexualmente. A una sociedad no le importó toda esa vulnerabilidad. Miraba por otro lado y eso fue sucediendo. No estuvo cuando a esa abuela era explotada sexualmente. El Estado no le importaba, no lo miraba. La sociedad tampoco, eso seguía pasando. Le pasó a la mamá, tampoco le miraba, tampoco le importaba, tampoco eso hizo que siguió pasando. Le pasó a Nica, ¿cuántos años le pasó a ella? ¿No? Hasta que ella, bueno, dijo, pongo un corte, y en parte también lo hizo por su hija, que su hija es una referente y una niña abolicionista, como lo es ella, ¿no? Y va a congresos, y participa en talas, y da, y viaja, ¿no? Parte de todo este cambio cultural. Pero como mucho eso de que pasó, de 3 generaciones seguidas, pasó por una sociedad que miraba para otro lado, que no importaba las normas, una ley de trata que no apareció hasta el 2008, una sociedad, en fin, que miró para otro lado, ¿no? Entonces, como esa esclavitud de 1813, de libertad de vientres, muchas veces hoy sigue apareciendo, y seguimos encontrando vulnerabilidades, la trata como un hecho cultural para seguir atacando, y que no queda otro camino y otra forma que no sea con una participación en actividad. Es decir, venimos de algo invisibilizado, que todavía queda mucho por ver. Y después de ver, y después de mirar, ponerle la palabra, hablarlo, porque era algo que estaba silenciado. Y después ponerle la palabra, que esa palabra se transforme en acción. No esperemos a que, como decíamos hoy, una clase política algo distinto de algo que hacemos nosotros como sociedad, si los partidos y la clase política sale de nosotros mismos, si el Poder Judicial sale de nosotros mismos. Y si nosotros directamente podemos incidir sobre esa realidad. Entonces, a partir de ahí, invitar y hacer una invitación concreta a verlo esto como un hecho cultural que tenemos que ver, mirar, distinto de como antes que se visibilizaba. Tenemos que hablar sobre esto que se callaba y se silenciaba, y tenemos que actuar. Y si esa acción es colectiva y asociada, seguramente vamos a avanzar en muchas más transformaciones, que es lo que necesitamos para que, bueno, como hecho cultural, vaya ganando la otra cultura de la participación, de la sensibilidad, del compromiso, y de la que se atreva a ser protagonista de un verdadero cambio. Bueno, y ahora en realidad para cerrar, como digamos, volvemos demasiada información, la idea era centrarnos en lo que han sido las imágenes de las campañas antitrata, ¿no? Siempre mujeres caracterizadas por cadenas o presas de su libertad, y reflexionar un poco sobre esto porque estas imágenes dicen mucho de verdad y mucho de mentira, ¿no? Depende con el alcance de la interpretación con que se las analice. Por ejemplo, hemos visto de las cadenas y la falta de libertad, ¿no? Esta presa. Lo cierto es que no hay casos documentados, no existen los casos de las mujeres que están efectivamente atadas con cadenas para ejercer, digamos, al momento de ser explotadas. Pero esas cadenas tienen un sentido simbólico muy importante. Justamente se trata de la falta de libertad, ¿no? Para tener libertad yo tengo que tener la posibilidad de optar. Y para poder optar tengo que tener distintas posibilidades. ¿Quién no tiene posibilidades?
¿Quién no tiene libertad? No tiene libertad la persona que está en un estado de necesidad. Sonia Sánchez lo dijo, a mí me pareció súper claro, la anteúltima vez que vino a Bahía, en septiembre creo que fue en la universidad, ella dijo, a mí me prostituyó el hambre. Y de eso se trata, ¿no? Los casos que están documentados, digamos, a través de sentencias judiciales, son casos de mujeres que viven de un extracto social muy, muy vulnerable. Son en general mujeres con instrucción primaria incompleta o primaria completa y secundaria incompleta, que han sufrido en algún momento de su vida violencia intrafamiliar, mujeres que son madres solteras y están acá unilateralmente en la manutención de sus hijos, lo cual las coloca en una situación de aceptar cualquier cosa, ¿no? De creer que están aceptando, ¿no? También esta cuestión de que nosotros les achacamos que eligen, ¿no? Cuando quién puede elegir en esa situación. Por otro lado, vemos que generalmente en estas imágenes el sujeto es una mujer. Y esto es también un poco verdad, pero un poco mentira, pero mayormente verdad. El delito no es necesariamente hacia las mujeres, pueden ser mujeres, pueden ser hombres, pero lo que tiene es que las Naciones Unidas, por ejemplo, han reportado que el 97% de los casos de trata de personas con explotación sexual, las víctimas son mujeres. Y solo el restante 3% son niños y niñas, ¿no? Es decir, por eso, digamos, la representación de la mujer tiene bastante sentido en este marco de situación. Y por último, siempre están cubiertas por la luz tenue y con medio sombría, y tiene que ver un poco con la clandestinidad de este tipo de prácticas, y un poco también con la invisibilidad social que han tenido de siempre. Esto, bueno, esto sí es totalmente verdad, yo por lo menos no tengo nada que objetarle, y en esto sí, digamos, la pelota está de nuestro lado. Acá sí nosotros andamos con la linterna y podemos iluminar, ¿no? Y para empezar a darle un poco sentido a esta frase que tanto la repetimos que ya ni la pensamos, que es que sin clientes no hay trata. La trata es un delito económico, si la demanda baja, la oferta necesariamente tiene que bajar. El que explota a mujeres lo hace para llevarse una ganancia. Si no hubiera gente que consume la explotación sexual, tampoco habría, por lo menos no habría tanta trata como hoy, ¿no? Por eso es importante que todos tengan presente, nosotros estamos abordando una campaña de dar a conocer este número de la línea telefónica 145, se reciben denuncias las 24 horas del día, los 365 días del año, son completamente anónimas, nadie les va a preguntar nada sobre ustedes, cualquier cosa, por más que sea simplemente una sospecha, hay que avisarla. Simplemente en su casa, en el celular, en un teléfono público, lo que tengan cerca, se avisa. Después, a los que les corresponde, que para eso están, van a hacer lo que sea necesario, mandarán a un policía, investigarán, puede que surja nada o puede que surja mucho. Y ahí ustedes van a hacer la semillita para la liberación de unas cuantas mujeres. Y por último, en esta campaña que estamos abordando, digamos, por repensar nuestra cultura, nosotros vamos a proponer para el año que viene realizar un taller de literatura y trata. Ese es mi mail, es guión bajo. Está subrayado, no sé qué dice guión bajo, es un guión bajo bonito. Pueden escribirme los que creen que van a estar interesados para el año que viene, también los que hayan leído algo que les parece que se puede usar como un disparador para tratar esta problemática. Nosotros tenemos ya propuestos algunos títulos. Está la novela La Polaca, que es justamente el caso de Raquel Lierman, que es una biografía novelada, también La Más Agraciada, que también es una mujer que se escapa de la seguridad, también La Red, que es el caso de Marita Verón. Un cuento que yo se los recomiendo, son simplemente 5 carillas, pero tiene una profundidad enorme, que Alberto Castillo, se llama La Madre de Ernesto. Y bueno, y a raíz de estos textos vamos a empezar a repensar, digamos, esas cosas que tenemos tan arraigadas en nuestra cultura y que quizás sea momento de echarnos, lanzar de nuevo. Así que bueno, muchas gracias, y no sé, estamos abiertos si quieren compartirnos reflexiones, consultas, si podemos contestar algo. La madre de Ernesto. Sí, de Alberto Castillo. A ver. Está en internet, lo buscas en Google y te sale. Y de hecho, si lo lees y te surge alguna reflexión o comentario, si quieres escribírmelo y sobre eso también podemos trabajar cuando lo den.
Bueno, gracias. Yo tengo una pregunta, fue media polémica, pero ¿creen que el Estado regulando algo parte puede tener algún tipo de influencia, digamos, en la disminución de la trata ilegal? Como por ejemplo se me ocurre lo que se hace en algunas partes de Europa, como por ejemplo la zona roja en Amsterdam. ¿Creen que hay algo que el Estado puede hacer en ese sentido o no? Que eso es algo que incluso haría la situación aún peor. Yo creo, yo lo creo, profundamente lo creo, que lo haría mucho peor. Creo que ahí se vincula con lo que esto implica, ¿no? Una forma de esclavitud, y nos vuelve a lo que hablaba antes, ¿no? De 1813, es como reglamentar la esclavitud, ¿no? Reglamentar la explotación de personas, porque si pensamos, bueno, ¿qué es la explotación? ¿No? En esto, la tarea de Sonia es de su divulgación y de claridad de su mensaje es fundamental. Sonia te explica, bueno, ¿qué es la explotación sexual? O sea, es 8 o 10 horas, que te pasen 10, 12 tipos. Bueno, es muy clara, y imagínense cada persona, que es la explotación sexual todos los días, sin descanso, porque hay quien manda y quién es. Hay quien manda ese dinero, quien manda ese explotador y los privilegios del prostituyente. Entonces, en el marco de esa cultura, para esa persona no hay derechos. Hay una utilización como objeto, ¿no? Y como bien fondo de la sociedad. Entonces, eso por un lado, más abstracto y genérico y conceptual. Y después, también, pensándolo, como se debe pensar todo política pública, una política pública está pensada y diseñada justamente para ser aplicada en una sociedad. A partir de esto que también está, ¿no? Que las personas, los hombres y las mujeres son libres, el artículo 19 de la Constitución, y el ejercicio libre de la prostitución no está penado. Alguien libremente puede hacer algo y no va a estar penado ni perseguido por el Estado, ni tampoco una visión moral de querer perseguir eso, si es ya cuando hay una intermediación, un tercero que interfiere y que obtiene un lucro, una ganancia de eso. Pero si el Estado da cualquier formato, y nos volvemos a lo del territorio, ¿no? Si el Estado da cualquier centímetro en favorecer algo a ese tipo de regulación, ya empiezan a engrosar la rueda de su ingreso económico. Vos dale, ahora no tienen lugar habilitado, dale un lugar, así chiquitito, e iban a arrancar. Primero con 5, con 6, lo que le vayas a permitir. No van a poner límite en una cantidad, solamente lo que pueda tolerar el cuerpo de esa mujer, y en función de prostituyentes que vayan a ir. Entonces, siempre, y en función de cómo se ha ido, y también los componentes de la historia próxima que tenemos, cualquier centímetro que se le ha dado de la reglamentación y de la regulación, lo han aprovechado y de la peor manera, y nunca ha operado un límite cierto. Es decir, hasta aquello de decir, bueno, hasta el uso del condón, por ejemplo. A la hora de la realidad, el prostituyente que paga manda, y eso no está y no es parte, y no va a venir el Estado para controlar, no abusar, no. La realidad es otra y este país es otro, y así hay, y no digo que eso funcione también en Europa. Queremos que en ese país, que podrá ser el primer mundo en algunas cosas, pero si nosotros vemos que en Europa hay mujeres de otros países con esas vulnerabilidades económicas que repasamos, culturalmente distintas, ¿no? Pero como está el conquistador hace 3 siglos, y la mujer que viene de Europa del Este, ahora esa mujer de Europa del Este, esos mismos países, es la que está en Alemania. Y esa mujer conquistada, india y aborigen hace 5 años, colombiana, dominicana, es la que está también en esos países explotados. Y el varón prostituyente, el que plantea que no se lo cuestione culturalmente y que eso se siga reproduciendo. Entonces, si bien no quiero decir que aquí estamos en un lugar de avanzada, sí creo como único camino viable el abolicionismo, porque con esto no se puede negociar nada. Sí. Nombraste a alguien que era la tercera generación, Ali Kataki. Yo, por ejemplo, no conozco, no sé si es un caso muy conocido. Brevemente,
¿Podrían explicarme sobre eso? Sí, Arica fue rescatada en un allanamiento en el 2012 en Ushuaia. Ella proveniente es oriunda de Córdoba, pero Sheikh, ese cabaret estaba en Ushuaia. Ushuaia, como lugar estratégico, si bien distinto a Bahía, también estratégico en el sentido de la presencia de puertos, de trabajadores migrantes, ¿no? La explotación social como un aspecto muy fuerte económicamente. Y bueno, y Arica tenía una hermana menor, fue abandonada por su madre, y bueno, encontrando esto como un único camino, no como una opción, no como un hecho de libertad, sino como una consecuencia desesperada, y una consecuencia que tristemente vino a repartir algo que vino a heredar generacionalmente por una apatía, por un no mirar, por una falta de presencia del Estado, y por una cultura que la seguía esperando para eso. Cuando ella de su fuerza, en su mensaje dice, vienen por nuestras hijas, por nuestras nietas, mucho está eso, ¿no? Cuando si se reproducen prejuicios, conductas, y una mirada donde se va a privilegiar, otorgar territorio, otorgar espacio, otorgar posibilidades económicas, un beneplácito, una no condena al pueblo constituyente, se está reproduciendo las condiciones para que esto pueda seguir existiendo. Eso, a todos los presentes, ¿no? Recomendamos tanto los testimonios de Sonia Sánchez, que es uno de los libros que tiene también, Ninguna mujer no sepa la puta, y los testimonios de Arica, que están también en YouTube o en cualquier plataforma, tienen un mensaje muy fuerte, que realmente van marcando camino, ¿no? En toda esta tarea de ponerle palabras, como hablábamos antes. Yo quiero simplemente una cosita del caso de Arica Pinal. Un caso realmente paradigmático en el país, porque además tenía la paradoja que el lugar donde era prostituida estaba habilitado por el municipio. Y fue el primer caso de trata de personas en nuestro país que la víctima se animó a querellar a los tratantes, porque digamos tiene un simbolismo bastante importante, porque generalmente son mujeres que por esta situación de sumisión y sometimiento les cuesta verse como víctimas y les cuesta sobre todo asumir ese lugar de querellar, ¿no? De llevar al banquillo a esas personas que en algún punto creyeron que las ayudaban, ¿no? Ella cuenta que hace su quiebre cuando toma la declaración testimonial, ni bien allanan, la llevan a la fiscalía, les toman la declaración testimonial, y ella al principio los defendía porque no se sentía víctima y de hecho pensaba que la ayudaban, la cuidaban, mejor con ellos que sola. Y entonces ella cuenta que la fiscal, que en su momento ella no se lo tomó muy bien, pero que la fiscal tenía mucha visión de género, entonces en un momento le pregunta, bueno, ¿y tu mamá qué hacía? Mi mamá se prostituía, y la tía también se prostituía, y la abuela también se prostituía. Y de hecho ella se consideraba que dentro de esta historia de prostitución ella era una profesional de la prostitución porque la tía se prostituía en la ruta, y ella por lo menos se prostituía en un lugar cerrado, ¿no? Entonces la fiscal la interpone, digamos, le dice, bueno, pero entonces, si vos venís de esta historia, ¿qué van a hacer tus hijos? Y ahí es cuando ella se repensó, porque ella dice, uno es abogado y piensa, quiero que mi hijo sea abogado. Uno es ingeniero y con orgullo dice, quiero que mi hijo sea ingeniero. En cambio, una prostituta no dice, quiero que mi hija sea prostituta, ¿no? Entonces eso a ella le generó un quiebre, empezó a darse como víctima, creyó en sus tratantes y fue el único, hasta ahora la única causa de trata de personas en nuestro país que logró una indemnización civil. La municipalidad le tuvo que pagar a ella por haber sido explotados en lugares, digamos, que el Estado había habilitado. Sí. Cuando hay funcionamientos, intervenciones económicas, de reubicación, ¿han votado o antes que la sacaron ahí y después se sacan nuevamente otra vez? Bueno, la ley de trata contempla un acompañamiento hasta el momento de la declaración de la víctima en el proceso, y eso se cristalizan los hechos con la ida de cada lugar de un allanamiento del equipo de rescate que está en Buenos Aires, si alguna vez no ha podido asistir, ha acompañado gente de provincia, y también se asiste o acompaña personal municipal para los casos que haya. Por ejemplo, un allanamiento que puede haber acá en la ciudad, o como puede haber sido el de esta semana, vino gente de Buenos Aires,
asistió gente del municipio y quedan en contacto como para que esa persona que fue víctima, que puede tener una dificultad de verse como tal, pueda no solo contribuir en el proceso, es decir, no sea un objeto simplemente de prueba, sino se la comienza a ver humanamente y bueno, quizás de un primer contacto puede ser un primer camino. No obstante, desde ya están todos los desafíos de qué le viene por delante y qué opciones reales de reinserción social, laboral, pueda llegar a tener. De ahí en parte todos los desafíos que tenemos por delante como sociedad y que esas personas que vienen de Buenos Aires, esas personas que intervienen del municipio, no solamente tengan un teléfono celular, están trabajando de horas, sino que también tengan un presupuesto detrás de todas esas herramientas y otras políticas públicas para comenzar a ofrecer un camino distinto y que no nos encontremos, si miremos para atrás en los allanamientos, víctimas de todos los procedimientos anteriores, ¿no? Que no nos encontramos en un procedimiento que se hizo en el 2014, una mujer en situación de explotación en el 2016. En parte ahí ¿quién fracasó? El Estado, porque el Estado ya llegó a ese lugar, ya llegó a esa víctima, ya allanó, ya apresó, ya enjuició al explotador, fueron testigos los varones prostituyentes, y esa mujer apareció en otro lugar. Entonces, ahí hay un Estado que fracasa, y hay un presupuesto que falta, que no está, una ley muy divina, digamos, muy ilustrativa de todo lo que hay por hacer. No obstante, como digo, está este recurso humano, quizás desde una visión personal, por supuesto que le faltan muchas más herramientas presupuestarias para poder dar una respuesta mucho más enérgica. Sí. ¿Cuáles son las formas de reclamo que se puede hacer aparte de las marchas, aparte de, no sé, puertos en el municipio? Sí, en ese sentido yo creo que una opinión personal está que crucemos la creatividad, ¿no? Que advirtamos lo que le puede molestar a quien tiene poder y desde ahí que quede exhibido y que quede en outside a la luz una posible falta de compromiso o una posible falta de presupuesto. O otra forma es que algo tenga volumen, que algo tenga reconocimiento, que algo se hable, que algo se escuche, que algo sea participativo. Por supuesto que no es lo mismo que si hubiésemos estado 3 personas y nos hablemos entre nosotros, a que venga gente que trabaja en la justicia, a que vengan funcionarios municipales, a que vengan concejales, a que hemos escrito en los medios que hayan venido y nos han hecho eco. Eso le da otro volumen y otro capital simbólico al tema, y es más plausible o más probable que se tenga una presión más eficiente para obtener presupuesto, para que, no sé, que algún día también personas que integran partidos, digamos, tengan un mayor interés por el tema, de conocer, de involucrarse, de formarse. Pero creo que está todo por descubrir, ¿no? Y que está todo por hacer. Que no nos podemos quedar solamente en lo hecho, que como decías, el delito es nuevo, en parte la acción ciudadana sobre esto también es muy nueva, ¿no? Las actividades y las campañas que se pueden hacer también es nuevo, porque es nueva la reacción en parte, ¿no? Entonces, creo que está todo y mucho por hacer. Nosotros como asociación civil también nos planteamos ese desafío mismo que te planteas vos. No nos podemos quedar con los murales realizados, con los talleres dados, sino en pensar en más voces, en más volumen y en nuevas formas para que esto sea cada vez más visible y disfrutable. ¿En algún momento tuvo un espacio en el municipio o al intendente o algo parecido? ¿Alguna organización contractual? Que yo recuerdo así como Scratch, por ahí. O sea, Scratch de hacer una nota y salir a un lugar realmente quienes son los responsables. No, de una sí, le hemos pedido al intendente que ponga en vigor y en funcionamiento la ordenanza, que planteaba una mesa de seguimiento, que comenzó a andar después de la ordenanza, la viene fría, pero eso le pedíamos reunión al intendente, lo veíamos en la calle, íbamos y le decíamos, en fin. Después un funcionario provincial hemos pedido presupuesto, es arduo, pero no se puede abandonar esa lucha del pedido de presupuesto y de presencia. Pero siempre buscando
el resultado claro de que se consiga cada vez más presupuesto a esta temática, creo que no hay que renunciar a caminos ni a la creatividad, teniendo siempre ese objetivo de fondo, y creo que no hay formas únicas, ¿no? Cada integrante o cada uno en su lugar puede encontrar cómo hacerlo, desde ya que si se hace de forma colectiva y organizada, se encuentran muchos mejores resultados. Hoy día, cuando lo chico la colectiva y el calle solar, ¿no? Que está como más controlada, a mí me parece que se fue cambiando de nombre, ya no están registrados porque están públicamente como objetivo, lo siento. Pero el hecho de que no esté la interconexión no significa que no se siga moviendo todo esto. ¿Qué seguimiento se hace desde la justicia? ¿Cómo se controla? Porque sabemos que no se controla con tomar o cambiar el nombre del lugar. O sea, todo este movimiento, esta gente que trabaja, por una u otra manera sigue teniendo su ganancia. O sea, y quiero garantizar que, si bien tal vez no estén ahí, en ese lugar geográfico, puedan estar en otro mundo de nuestra ciudad. Correcto. Sí, no, desde ya acá hay una cuestión de gradualidad, ¿no? La gradualidad se va a resultar en mayor o menor poder, la presencia territorial y poder económico que puedan tener los explotadores. Es decir, para ellos, o sea, no es lo mismo que acá haya un lugar como estaba ahí ahora o que haya un lugar de flamenco, digamos. No es lo mismo. Por supuesto que puede haber un lugar que antes, como el Pibe de Oro, funcionó y donde funcionaban y se rescataron muchas mujeres, luego como despensa o no se sabía si era tesoro o no, sigue o no funcionando, pero y planteamos cuestiones de grados, es decir, de avance, ¿no? Creemos que es un avance que ya no estaría ahora ahí, es un lugar de flamenco, cuando tenemos claro que están todos estos desafíos de mayor presupuesto, realidades para las víctimas, y que no sigamos teniendo estos privados, como estaba arriba de la serigrafía Gómez, estaba este lugar con esta mujer embarazada de 7 meses, que era explotada sexualmente, ¿no? Entonces, quedan lugares, seguir la justicia, las herramientas que tiene son lo que la sociedad le informa, las denuncias, comienzan muchos casos por 145, ese es el puntapié inicial, y a partir de ahí lo que hace la justicia, manda, bueno, Policía de la Federal, acá haga inspecciones oculares, de esos hacen informes, y a partir de ahí empezarán a pedir intervención de teléfonos y otro tipo de medidas investigativas, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo para una investigación que haya solamente una denuncia, que haya 5, que haya 10. Por eso es lo importante que decía Pop, que dice, pero yo solamente vi algo raro que alguien entraba. Y capaz que yo no sé que otra persona vio lo mismo y que otra persona vio un poquito más. Entonces, con mi denuncia, con esa otra y con esa otra, se hace una historia completa. Y lo va a hacer gente que cobra muy bien por hacer todo ese trabajo, y en el Estado invertimos para que hagan ese trabajo. Entonces, nosotros como ciudadanos hacer nuestra parte y exigir también, ¿no? Que hagan parte de su trabajo. Pero un poco... No, yo simplemente, yo dividiría la cuestión en 2 grandes etapas, ¿no? Antes de la denuncia y después de la denuncia. Por ahí nosotros como sociedad esperamos como soluciones medio mágicas de la justicia, pero la verdad es que la justicia llega una vez que ya hubo una mujer explotada, y generalmente puede que fue explotada por mucho tiempo, ¿no? Entonces, digamos, creo que tenemos que poner el foco en toda la etapa anterior, digamos, antes de la intervención de la justicia, en la que la justicia intervino porque ya todo mal, o sea, ya pasó de todo. Lo que falta es llevarlo al banquillo. La anterior etapa, que la responsabilidad yo creo que es netamente nuestra, o sea, esto que hacen ustedes ir acá significa un montón. O sea, el hacer una intervención sobre el trate que de repente haya mucha gente, eso llama la atención también de los sectores que nos representan en los lugares políticos, y sobre todo esto de decir, ante la menor sospecha, ante la menor cuestión, denuncio, cuando veo cuestiones de la cultura que están reproduciendo y que no estoy tan de acuerdo, lo manifiesto, eso va a generar, yo creo que más que nada, el vuelco, y creo que tenemos que en eso hacernos responsables mucho nosotros, y no estar por ahí siempre depositando en los demás, que claramente tienen muchísimas responsabilidades, porque además trabajan en eso, pero no subestimar el lugar nuestro, que realmente es muy importante.
una cosita agrego también desde la prevención, es muy importante. Es lo mismo para la generación de nuevas víctimas, que esto no es de llegar tarde, que bueno, que es necesario juzgando, ¿no? Tirándole el Código Penal por la cabeza de los responsables, pero en la necesidad de la prevención. No es lo mismo muchos lugares funcionando y abiertos, lugares físicos que posibiliten lo que se denomina el arrendamiento, es decir, violentar a la mujer hasta que asuma ese rol. No es lo mismo que estando que no estando. No quiero decir que no haya lugares que no se hablan de mujeres o de los cuales no se le aprovecha su vulnerabilidad. Pero si si este lugar en La Rioja no existía, no estaba habilitado, hubiese complicado mucho más todo este sistema de plazas. Es decir, ¿qué pasó con Marita? Una madre aprovechaba mucho en Tucumán, a La Rioja. Todo un sistema, todo redes organizadas y funcionando. Ahora, si le vamos comiendo el territorio, si le vamos dejando cada vez menos margen territorial, físico y cultural desde la palabra, de lo que vayamos construyendo como sociedad, en nuestras calles, lo que aparezca en los periódicos, lo que aparezca en nuestras canciones, de lo que aparezca en todo lo que nosotros podamos poner con nuestra voz y nuestros lugares, es muy importante para dar esta batalla centímetro a centímetro. En el territorio en un sentido físico, ¿no? Para construir en esos dos tiempos, posterior y de la prevención, como en el cultural también. Como decís, en la educación, se maltrata cuando en algún momento desde la misma familia se avalaba y era el padre o el tío o el vecino canchero que llevaba al chico de 14 años al prostíbulo. Eso yo creo que ha cambiado, pero bueno, siguen apareciendo otras motivaciones, no sé cómo llamarlo. Y en ese sentido, qué interesante lo que decís en estas palabras, como puede estar en esto que traíamos, que es muy interesante la pregunta de Guille con respecto a lo de Holanda, ¿qué pasa? ¿Cómo eso pasa? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que está de esa vidriera? ¿No? Está esa mujer colombiana, esa mujer de Europa del Este, ¿no? Donde esa historia no importa. No más se piensa en eso, de verlo, y se tiene solamente esa mirada y estamos mirando todo eso otro. Pasa lo mismo que estaba pasando antes, que también pasa hoy, ¿no? De no mirar a la persona, ¿no? Parte como objeto, y como medio y objeto de la recaudación para que está en la explotación de eso. Pero como sociedad, no mirando, o mirando lo que queremos mirar. En este caso, a la mujer como objeto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el concepto de cliente y de sustitución? Y la batalla en el medio cultural que tenemos que dar. En realidad, se empezó a utilizar cuando se quería visibilizar el rol del varón en esto, que estaba muy ocultado, se creó esta consigna de que sin clientes no hay trata. Y la verdad que, un poco personal, pero también desde otros lugares, por ahí empieza a hacer ruido, porque a mí si me suena cliente, sí, yo soy cliente de Movistar, del francés, y de ellos yo soy cliente, ¿no? Que obtengo un servicio, o que compro una cosa, no de alguien en el medio hay una persona. Entonces, creo que es más descriptivo de lo que acontece en ese lugar, que es un varón utilizando un privilegio y ejerciendo violencia, la palabra prostituyente, que cliente, que es quien obtiene un objeto de consumo. No me parece una mujer un objeto de consumo. Entonces, en parte de combatir esto, invisibilización o esta falta de palabra, de nombrar y de llamar las cosas por su nombre, permite que todo aquello anterior se siga repitiendo. Y a partir de ahí, este desafío, ¿no? De empezar a incorporar y utilizar palabras más descriptivas de ciertas realidades. Es decir, cuando se habla clientes, un poco estamos atados de todos esos prejuicios, de ese lugar y de esa forma enjuagadita de llamar al rol del hombre, ¿no? Que no es banal, no es casual, no da lo mismo que vaya o no de puta, digamos. Hay realidades, hay historias detrás, hay personas detrás. Y además, que digamos, no solo conceptualmente, sino también desde un lugar de la ley, de la justicia,
cambiaría absolutamente si la visión es que no sos un cliente, un mero cliente, la persona que consume un servicio, porque bueno, por lo menos tengo la visión de que no puede ser un servicio, o por lo menos el único sistema económico donde el servicio puede ser las explotaciones es un sistema económico. Pero además, a nivel legislativo y en realidad sobre todo a nivel legal, yo creo que pasar de un cliente como una cuestión pasiva, como que está pero no está, simplemente es testigo para, digamos, para terminar de darle forma a una causa, a constituyente quizás permitiría hablar de una participación necesaria en el delito de trata de personas, que desde el lugar que está planteado hoy en día como cliente, no tiene, digamos, ningún lugar punible. Yo creo que si se termina de dar este debate, va a llegar así ese lugar. Sí, es más fácil buscar el cliente que más prostitución, económico y lo va a seguir haciendo. No, sí, coincido. Uno cuando sigue la cultura la sigue por ahí a veces por seguir simplemente porque me lo inculcaron, porque como decía ella, digamos, está naturalizado, lo recibe el papá, no lo cuestiono. En cambio, el prostituyente, digamos, y el tratante, digamos, tiene otras motivaciones. Que si realmente uno le subiera el nivel de riesgo, realmente podría disminuirse. Una cosa simplemente a reforzar con esta invitación, saber que desde la literatura, desde textos que se puedan leer, es un camino más de sensibilización y de contagio, de participación que se puede tener en la sociedad. Es decir, quizás un libro nos despierta aquello que de otra manera no hubiésemos visto, o nos meta adentro, digamos, de una forma más profunda, más fuerte, más enérgica. Y también encontrarnos quizás que la lección de la lectura de otra persona que vamos a encontrar, o la lección de otra persona, alimentarnos también nuestro compromiso. Entonces, reforzar esto de esta invitación que desde la asociación civil largamos, de quizás cada uno en sus espacios y sus lugares no tiene el tiempo posible, pero un espacio circunscripto, limitado a un taller literario, de poder compartir títulos de libros, de cuentos, de poder proponerlos y cada 1 o 2 meses aporten alguna reunión concreta como para debatir aquello que se haya leído. Y también, por supuesto, que las formas como espacio totalmente horizontal las vayan delineando sus propios integrantes, ¿no? Así que reforzar ese último punto de la invitación que hacía Popi, de que cualquier interesado, sea al mail o escribir una asociación civil, nos vayamos enredando, ¿no? Si del otro lado hay ustedes que se dedican a esto, de este lado también, nos enredemos, porque si no, nos van a tapar. Yo soy feminista, abolicionista, estamos trabajando fuerte, yo tengo redes como redes para contratar las redes humanas que hacen de nueva esclavitud del siglo XXI que vive el siglo XXI. Bueno, no sé si se habló básicamente de la prostitución, del sector que quiero recapitalizarla, y si pudieran explicar el sentido que tiene relevancia directamente con la trata de mujeres. Y le tiramos bastante barro, ¿sí? Le tiramos bastante tierra. Sí, como una cuestión estuvo de fondo, ¿no? Es reglamentar la esclavitud, como parte, son mejor palabra, parte de lo que ya dijimos y lo que planteabas, y que se tiene que ir un camino de abolición en todo sentido, cultural y normativo, y pelear estos centímetros antiguos. Realmente lo planteamos, y creo que en cualquier espacio que se aborde el tema no se puede dejar de plantear, por decirnos plenamente. Nosotros decimos que es interesante que participen, porque realmente el 86% de los que consumen el prostitución son varones.
Bueno, agradecemos la presencia, los invitamos como sea a el taller literario o a cualquier otra actividad que se quieran sumar. Toda suma ayuda, desde darnos una mano con la página o cualquier actividad o idea o lo que sea, pero desde ya, como decía Flor, parte de este cambio con participación y bueno, que nos podamos juntar y encontrar y escucharnos, creo que es un avance muy importante, así que agradecerlos para que esté vivo y esta transformación esté en movimiento. Muchas gracias. El derecho de echar